internas en el PLRA, el próximo 26 de junio uno de los candidatos es el señor Darío Castagnino, que va por Movimiento Liberalismo para la Gente. Darío, un gusto que esté acá en Ñandutí Digital presentando sus propuestas y seguramente la gente lo conoce, pero conociéndolo un poco más también. ¿Por qué quiere ser presidente del PLRA? La presidencia del PLRA tiene una jerarquía especial históricamente en mi partido. Por supuesto que yo no lo merezco como podría ser pretensión de muchos, ¿verdad? Pero entramos en esta competencia porque queremos llegar al directorio. Nuestro objetivo es hacer que Liberalismo para la Gente tenga una voz, 2 o 3 voces dentro del directorio. Queremos recuperar al partido como un partido de oposición activo, en el sentido de que no deje escapar los grandes temas que permanentemente está en consideración de la opinión pública y de los políticos. Tenemos ejemplos, el tema de nuestras represas hidroeléctricas, que se tienen que renovar el contrato con Brasil. ¿Cuál es la comisión técnica que tiene el partido estudiando la fórmula de un nuevo acuerdo? No existe. En Yacyretá tenemos una deuda de 2 años que no se paga. Y sin embargo hacemos préstamos para infraestructura del país o para pagar deuda. Y no se reclama, el partido no reclama como debería hacerlo. Esas son las cosas que nosotros vemos a diario, desde hace mucho tiempo, y esa falta de presencia de opinión y de gestión de los representantes del partido hace que los liberales del interior y también de la capital se vean abandonados en su intención de reconocer que hay esperanza y posibilidad que el partido tenga éxito en su gestión. La candidatura es una candidatura que usted de alguna manera reconoce que es difícil ganar la elección a la presidencia, pero ¿cómo se posiciona entonces usted dentro de esta elección? Bueno, porque tengo un compromiso para aceptar la candidatura de los jóvenes que acompañan a este movimiento, que pretenden hacer política y que tienen dificultades para llegar en una carrera política a los lugares que todos los políticos jóvenes pretenden. Entonces, mi esfuerzo es que estos jóvenes tengan mayor oportunidad, mejor capacitación, mayor conocimiento de la historia del partido, mejor análisis de la gestión de los grandes líderes liberales que en 50 años han hecho de este país una democracia en desarrollo, una democracia auténtica. Nunca hubo dictadura en ese periodo del Partido Liberal. Y aparte de eso, tener presente la lucha que costó al pueblo liberal, muerte, tortura, exportaciones, deportaciones de miles de paraguayos, que la dictadura de Stroessner cobró con ganas de destruir al partido, de liquidar al partido. Descabezó el partido mandando a 100 o más dirigentes de primer nivel y el partido quedó sin directorio, sin dirigentes, sin capacidad para reunirse, sin ninguna otra en la que yo participé en esa etapa. Bueno, hoy día no existe esos obstáculos ni esa lucha. Ahora la lucha es del poder. ¿Cómo llegar al poder? ¿Y para qué llegar al poder? Eso es lo que no se define, y si se define y se promete, no se cumple. ¿Y para qué hay que llegar al poder? Bueno, para hacer lo que obliga al ciudadano, reconocer que su única gestión es atender a la gente, sus necesidades, al país, ubicarlo en el plano internacional, conectándolo al mercado internacional y defendiendo la soberanía. Usted se refería recién a la historia de los grandes líderes del Partido Liberal. ¿Dónde se ubica el Partido Liberal a su criterio ideológicamente? Porque es como que muchos hablan de volver a las raíces, hablan de Eligio Ayala, de un liberalismo más cerca del socialismo o más cerca de la gente. No voy a rechazar el capitalismo porque evidentemente necesitamos trabajo, necesitamos desarrollo del país y para eso necesitamos inversiones, necesitamos capital. Pero un capital que tiene que entrar sin desquiciar al Estado con maniobras
que en alguna medida la corrupción supere a la verdadera intención de aplicar esos recursos a la necesidad del país. Y entonces, el liberalismo que yo creo que en este momento se habla, no se define. ¿Cómo un Paco Ledesma va a ser vicepresidente? Una persona que solo gestiona ocupar propiedades ajenas con campesinos para ganar votos. Estamos en esa gestión de defender la propiedad privada, hacer cumplir la ley, reconocer al derecho del propietario que quiere explotar y explota su tierra y que se lo deje trabajar tranquilo, ¿verdad? Entonces, vos me decís, ¿qué es liberalismo? ¿Qué ideología tiene el partido hoy? Definitivamente, yo no he escuchado sino al doctor Saguier de vez en cuando definir lo que es liberalismo en el Parlamento, ¿verdad? Pero no hay una tarea definitivamente intensa, permanente, de enseñar lo que es liberalismo social, lo que es liberalismo económico y lo que fue y lo que es hoy el liberalismo en el mundo. ¿Está cerca entonces de esa postura de que Saguier comparte a veces en el Parlamento del liberalismo? Totalmente. ¿Quiénes son los países desarrollados hoy, en Europa y fuera de Europa? Los que tienen política liberal. ¿Qué socialismo tiene el éxito en este momento en algún país? Ahí tenés Venezuela, ahí tenés Argentina, ahí tenés Brasil. Se disfrazan de ser demócratas, no quieren ser liberales, son populistas, son demagogos y han liquidado su país. Hay temas que no escapan de la agenda nunca. Por ejemplo, ¿se tiene que renovar la justicia? ¿Cómo se tiene que hacer? Ahí tenés. No se puede pretender una democracia sin justicia. Porque una democracia con justicia conduce poco a poco a una nueva dictadura. Si no se cumple la ley, ¿quién rige entonces? Rige el Estado autoritario, el partido autoritario. Y el autoritarismo lleva prácticamente a un control y luego a una represión de la gente. Yo creo que nuestra democracia es débil. No es la democracia que pretendemos porque no funciona la justicia. Si la justicia no funciona, no tenemos seguridad, no tenemos respaldo, defensa de nuestros derechos. ¿Y cómo hacemos que la justicia funcione? Bueno, ¿Los jueces, cambio del sistema? No, cambio el sistema, ¿en qué sentido? ¿En el sistema democrático? No. No, algunos proponen una reforma del sistema judicial y otros dicen, bueno, alcanza con poner jueces que sean más honestos. Bueno, yo creo que los partidos tienen que ser gestores de esa tarea, poniéndose ellos mismos, los miembros, los parlamentarios, rechazando toda gestión equivocada de la justicia que tenemos hoy. Un mayor control, usted apunta a un mayor control. Por supuesto, toda la denuncia que se hace y nadie toma la pelota, nadie toma la denuncia. Los procesos que tienen 80% sin terminar en una sanción. Se acumulan presos que tienen que vivir en una forma inhumana porque los jueces no cumplen ese proceso y la Corte Suprema no exige tampoco a los jueces. Y bueno, es una cadena de compromiso tolerado en la irregularidad. O sea que usted estaría de acuerdo en enjuiciar a los jueces que no cumplen. Pero por supuesto. A todos, no a esta cuestión de cupos de uno, dos, tres, No. Aquí hay que volver a respetar la autoridad jurídica, moral y ética de los jueces, no tocar a los jueces que están actuando correctamente. Entonces, si no pretendemos eso, no podemos salir de esta crisis que tenemos. A propósito, ¿qué hacemos con el conflicto en el norte? Ahí hay un conflicto que se ha potenciado desde que llegó Horacio Cartes al poder. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve, sinceramente, con una táctica social de mostrar que ese no es el camino para beneficiar a los pobres como ellos proclaman, pero no lo hacen, por supuesto, sino matan a gente inocente. Por un lado, tener el compromiso de que esas condiciones nosotros no podemos tolerar y que la consecuencia es que tiene que ser una operación militar razonable y viable, como puede ser. Si tenemos un país como Colombia, que tuvo 15.000, 17.000 hombres en la montaña y 50 años vivió con democracia, con libertad y desarrollándose el país. Imagínense lo que es ese pueblo.
Nosotros no podemos, con 19 o 20 guerrilleros, no podemos ya cruzar ese departamento. Los ganaderos no sé qué están haciendo, estarán aportando para que se mantenga esa gente. Y bueno, no tenemos garantía para trabajar. Es una situación que intolerante. Y el Parlamento, ¿qué hace día a día? No lo ve, no lo siente. Porque el Parlamento tenía que movilizarse para regularizar esa situación. El gobierno obtuvo el derecho, digamos, la autorización de usar las fuerzas militares, que nunca se usó para conflictos internos, y la policía que actúa, pero no sabemos si hay problemas entre la policía y el ejército. En primera etapa fue así, que no podían actuar los dos al mismo tiempo. Eso no se escucha más ahora, pero tampoco ha mejorado la actividad de persecución de ese grupo terrorista. Usted dice que esta es la mejor manera de terminar con este conflicto, desplegando a los militares, pero que tiene que ser más efectivo el trabajo. Pero lógico, yo creo que yo he escuchado a generales retirados, militares retirados, diseñando teóricamente, digamos, cómo se debe actuar en estos casos. No es matando a todo el mundo, cerrando, asfixiándolo. Pero es un territorio bien definido. ¿Y por qué no se pone el sistema de ir reduciendo el espacio para que ellos tengan que entregar sus armas y rendirse? Otro tema, Darío, que permanentemente está en la agenda es la cuestión de los impuestos, ¿no es cierto? Muchos dicen, bueno, hay un sector que está teniendo ganancias extraordinarias y que tiene que aportar más, y es el sector agroexportador. ¿Usted qué posición tiene al respecto? En primer lugar, me preocupa las empresas que no pagan el impuesto. La mega evasión. ¿Y qué hace el gobierno con la mega evasión? Reconocen a cada uno, pero no se da el nombre. No se entrega la lista de los mega evasores. En primer lugar, ¿cuántos millones de dólares hay? 300 millones de dólares según estimaciones. Porque eso no se preocupa para integrar a los fondos del Estado. Yo creo que nosotros pretendemos que los que ganan tienen que cubrir las necesidades. Ganan mucho, bueno, ganan mucho porque, y bueno, trabajan bien, porque hay que trabajar bien, invierten mucho para sacar la ganancia, y bueno, hay que tener una racionalidad en cuanto a los impuestos. Si el impuesto va a crear una disminución de la producción, que muchas veces sucede eso, es un impuesto exagerado, ¿verdad? Impuestos pagan. No es que no paguen poco, bueno, hay que evaluar eso. Yo no puedo decir que en este momento con pagar más los impuestos se va a salvar la suerte del país. Pero evidentemente también, por otro lado, hay que disminuir los gastos públicos. ¿Cuántos planilleros, cuánta gente, cuántas secretarias VIP, cuántos gastos de paseo por Europa, por todos lados? ¿Cuántos millones significa eso? Y todos los empleados que, por ser pariente del diputado, del juez, esa política, o esa no es política, esa costumbre nefasta hay que reemplazar por la filosofía del trabajo. Hay que promover el trabajo como una obligación primera del ciudadano para abastecerse a sí mismo. Desde joven, en la escuela hay que enseñar. Y los universitarios, que para tener un cargo se afilien y sigan a un caudillo. Ese es el camino equivocado. Darío, usted tiene dos aspectos, por lo menos a mí no es que me llama la atención, pero me parece interesante, es que lleva a una mujer como vicecandidata a vicepresidente, que es Pilar Callizo, que propone, por ejemplo, que está de acuerdo con la paridad democrática, ¿no? Que haya 50% de mujeres y 50% de hombres en el Parlamento, en el partido, etcétera, etcétera. Y también la idea de invertir más en la formación política de los jóvenes. Sí. Desarróllame esas dos cuestiones. Personalmente, en el fondo, creo que hay que procurar más que se desarrolle la mujer como activista política y que por meritocracia dentro de su sector pueda aparecer liderando a las mujeres y obtener el cargo como en los países nórdicos. En los países nórdicos no se instaló tampoco esta paridad, sino cada uno por su mérito va llegando y llegaron a ser ministro y presidente de la República y todo eso. ¿Por qué le vas a obligar a la gente a integrar un cargo en donde ella no puede desempeñar porque no tiene condiciones? Porque eso sería.
no se maneja con estadística. Yo no quiero ser extremista, pero tampoco yo quiero abrir la ventana, porque mañana nos van a exigir, no, pero acá hay 20 varones y 10 mujeres, tiene que haber 15 y 15. ¿Y por qué? No, el machismo es una realidad hasta hoy dentro de nuestra cultura, pero en política hay que objetivar un poco más, de otra forma, la relación hombre-mujer. ¿Y en la cuestión de los jóvenes? La cuestión de la inversión en formación política. Exacto. Yo creo que el partido tiene, según su estatuto, 10% destinado a ayudar a los jóvenes. Pero nunca vi yo que esos 10% se administró para hacer tal o cual gestión y resultado, ¿verdad? Yo creo que se tiene que dar mucho más esfuerzo en aplicar a capacitación, entrenamiento, experimentación o lo que sea. Sobre todo motivar al joven en ser un creador de su propio futuro en la tarea que fuera. Dentro de la Juventud Liberal con que yo estoy trabajando, vamos a insistir en buscar el trabajo como una necesidad tan personal y tan directa para que no sea parte de ese esfuerzo personal. Se va a aplicar más al estudio, se va a aplicar más la disciplina personal y en poco tiempo va a obtener un trabajo del cual pueda vivir y estudiar. Y después del 26, digamos, ¿cómo se ve usted? Haciendo que el liberalismo para la gente, ¿cuál va a ser el lugar del liberalismo para la gente? Y yo pienso que después de estas elecciones, si tenemos el apoyo y el reconocimiento de nuestros electores de darnos una buena cantidad de votos, habría un optimismo de seguir trabajando para sumar más personas con este criterio: patriotismo, honestidad, dedicación al país y al partido, no al movimiento. Porque aquí la gente trabaja para el movimiento, porque en el movimiento lo que se quiere es mantenerse en el poder del partido y acercarse al poder del Estado. Eligio Ayala, y es uno de los pensadores del partido al que generalmente hacen referencia los políticos liberales que se ubican en la centroizquierda, digamos. ¿Usted lo ve también así? ¿Como un político de centroizquierda? No. Eligio Ayala reaccionó ante la realidad del país. Ese es liberal. Él reaccionó sobre la realidad del país. La deuda del país era lo primero que solucionó. Los políticos, cuando terminan su discurso, recuerdan a Eligio Ayala, lo recuerdan. ¿Y él qué está haciendo? ¿Algo de Eligio Ayala? Honestidad, patriotismo. ¿Cuál debe ser el rol del PLRA o qué es lo que va a proponer el PLRA para el país en esta nueva coyuntura que se vive en América Latina? Usted, como decíamos antes, mencionaba algo del Mercosur. Hay una nueva coyuntura, eso es evidente. Sí. ¿Cuál tiene que ser el rol? Porque, digamos, cuando teníamos gobierno de tinte populista, más lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, era que Paraguay miraba con recelo eso, sí, o ciertos sectores en el Paraguay miraban con recelo ese contexto. Hoy, que al parecer las cosas han cambiado, ¿cuál tiene que ser el papel de Paraguay? Yo creo que Paraguay tiene que seguir en esta posición de reclamar los derechos humanos como eje de su política internacional. Acercarse a la asociación ¿cómo se llama? Andina, donde están 4 países: Chile, Perú, Colombia, México y Colombia. Tiene que acercarse e integrar el Mercosur con ese otro sector, si cabe, pero no puede seguir con el Mercosur donde están los 2 gigantes que no nos dejan jugar al partido. No podemos solucionar nuestros problemas. No tenemos mercado que el Mercosur haya abierto, salvo lo que hay en América Latina. Bueno, eso lo hacemos solo. Entonces, nosotros no podemos dependernos tampoco del mercado brasileño ni argentino, pero no es para pelearnos con ellos, pero que nos dejen libre para hacer nuestra política exterior, de conseguir mercado para nuestro producto que es aceptado en todas partes. Y por otro lado, mantenerse políticamente en una posición clara. Ser demócrata, defender los derechos humanos, no ponerse en el juego del bolivarismo, de ninguna manera. Confiar en que el mundo se afirma en esa postura y nosotros no podemos renunciar a esa postura. Ese es mi punto de vista. Darío, le agradecemos que haya estado acá en Ñandutí Digital. Todos los afiliados del PLRA van a poder ver su opinión y su propuesta y esperemos que las elecciones se desarrollen sin ningún inconveniente. Yo creo que va a haber mucha tranquilidad en ese sentido, aunque no podemos prever, pero
El partido necesita nuevos hombres con una visión mucho más amplia y una eficacia en su gestión que llegue a la gente. Hay que recuperar a la gente del partido, mental y pasionalmente, porque estamos siendo manoseados. La gente hoy dice Partido Colorado, Partido Liberal, la misma cosa. Entonces, antes los liberales creaban la confianza, el respeto. Gente decente, gente honesta, gente inteligente. ¿Y dónde está todo eso? Entonces tenemos que recuperar eso. Por eso la juventud es la defensa y el futuro del partido. Si la juventud no se plantea esta situación, no hay otra forma de recuperar el país y el partido. Muchas gracias. Gracias a usted, Darío Castagnino, candidato del liberalismo para la gente.